buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz jueves 22 de septiembre. Os vamos a comentar todo lo que nos espera a lo largo de esta hora y media de programa, de entretenimiento, de cultura. No pueden faltar los momentos de actualidad. Sabéis que siempre estamos conectados con el mundo internacional y gracias a los idiomas seguimos aprendiendo un poquito más, nos vamos superando. A lo largo de este verano nos hemos dado cuenta que hemos gastado un poco más de la cuenta. ¿Qué podemos hacer para ahorrar? ¿Qué podemos hacer para no dejarnos medio sueldo en todo lo que tenemos que pagar a continuación? Os vamos a dar una serie de tips. Seguimos con nuestra sección de Lost in Translation, hablaremos también de música, de pintura, diferentes exposiciones que tendrán lugar en el campus, y si quedamos un ratito más en el campus vamos a hablar de cómo están viviendo los estudiantes esas primeras semanas de comienzo de curso. Vamos a arrancar con la primera entrevista, pero eso sí, vamos primero con las oportunidades de mañana. Mandarina Satsuma a €1 el kilo. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Mañana, mandarina Satsuma, kilo €1. Hoy tenemos la suerte de charlar con Enrique Capdevila. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, María, encantado de estar aquí. Nos volvemos a ver aquí y eso quiere decir que buenas noticias otra Muy vez. buenas noticias. Correcto. Claro, mucha gente se preguntará, ¿qué es Adamo y por qué arrancamos con ellos? Arrancamos siempre con la noticia positiva del día. Correcto. Que eso también es un revulsivo porque estamos viviendo una época un poco convulsa, pero lo que necesitamos es tener cercanía, conectarnos, por ahí van los tiros. Salgamos de noticias negativas y vamos a las positivas. En este sentido, ¿qué es Adamo? Pues Adamo, como ya te dije las últimas veces que he estado por aquí contigo, María, es un proveedor integral de servicios de Internet. ¿Y esto qué significa? Pues primero que somos muy diferentes al resto de oferta que hay en telecomunicaciones y que pueden encontrar en el Bierzo. ¿Por qué? Porque primero nosotros vamos al territorio. Después de ir al territorio, hablamos con los vecinos y con los ayuntamientos para detectar esas necesidades que hay todavía muy latentes, especialmente en el ámbito rural, de digitalización, de acceso a fibra, de acceso a contenidos, a streaming, en alta velocidad, etcétera, etcétera. Y por último, desplegamos, una vez que llegamos al acuerdo con los ayuntamientos y con los vecinos, llegamos a lo que es desplegar nuestra propia infraestructura. Entonces, nosotros única y exclusivamente funcionamos sobre nuestro propio cable de fibra. Esto nos permite ser cuando menos diferentes, y yo te diría, y me voy a permitir el lujo de decir que mejores, porque primero podemos adaptar los mejores productos y servicios a las necesidades de estos vecinos y de estos ayuntamientos. Luego llegamos donde otros no llegan, ya han tenido mucho tiempo para llegar, no han llegado, obviamente hay un problema en ese sentido y nosotros vamos y lo resolvemos. Y llegamos donde otros no llegan porque no pueden o porque no quieren o porque sus modelos de negocio no lo permiten. Hasta ahora a 700 municipios. 700 municipios, correcto. Es impresionante, ¿no? Y seguimos desplegando como ahora te iré contando. Y por último, además, el hecho de ir sobre nuestra propia infraestructura pues nos permite, digamos, ofrecer productos y servicios que son pioneros. Por ejemplo, nosotros en toda España fuimos los primeros en ofrecer 1000 megas en una conexión de fibra dentro del hogar de una persona. ¿Cierto? Y en un entorno rural o incluso en una capital. Fuimos los primeros en dar esos 1000 megas, en poder ofrecer esos 1000 megas a clientes. Entonces, irreales. Irreales, además, exactamente. Entonces, el hecho, somos, digamos, un proveedor de servicios de Internet, que también somos un operador, y el hecho de nuestro modelo de negocio, que es funcionar únicamente sobre nuestra propia infraestructura, no sobre la de otros, pues nos permite ser diferentes y mejores. Es verdad, ahora que estamos hablando de ser diferentes y mejores, ¿en qué se podría diferenciar Adamo de otros proveedores, otros servicios? Pues básicamente vamos a zonas donde hay una necesidad y esa necesidad no ha sido cubierta, y luego escuchamos a los ayuntamientos y a los vecinos. Primero para detectar qué necesidades exactamente tienen y después para adaptar nuestro portfolio e intentar llegar ahí lo antes posible una vez que nos han levantado la mano diciendo, oye, yo tengo estos problemas y estas necesidades. De ahí esos famosos 24.000 hogares ya conectados en el Bierzo y esas 40 poblaciones. Claro, estamos hablando de Internet de alta velocidad. Correcto, fibra óptica de última generación. Que en muchos municipios se quejaban precisamente porque tenían esta carencia. Bueno, las soluciones de conectividad previas en muchos sitios eran inexistentes. Nulas. Prácticamente sí, nos íbamos siglo XX primeros, o sea, en el mejor de los casos el fijo o una DSL, que es una tecnología ya propia de mediados del siglo XX, cobre, donde la conectividad que te puede aportar es muy limitada, ¿de acuerdo? Y donde estaba preparada para manejar una serie de aplicaciones o para tener un determinado uso
que para nada se adapta ya a las necesidades actuales, donde prácticamente la digitalización está en todos los ámbitos de la vida, desde pedir una cita en el consultorio médico, manejar tus cuentas bancarias, acceso a contenidos en streaming, contenidos educativos, prácticamente cualquier relación que tengas, por ejemplo, con la administración, ya necesitas también tener una determinada conectividad. Es decir, la conectividad ahora es un must, es decir, es necesaria. Nadie se plantea a día de hoy, aunque sea en un ámbito rural, tener una casa sin tener una cometida de luz o una cometida de agua. Pues prácticamente nos está pasando ya lo mismo con la fibra. Los hogares tienen que estar conectados, porque esa conectividad se nos demanda desde todo nuestro entorno. Desde luego que sí. Además, ya que estamos hablando de esa fijación, de fijar la población joven en el medio rural, ¿cómo se va a fijar la población en el medio rural si no hay esa conectividad, si no hay ese acercamiento, si tampoco tenemos esas facilidades? Ahora es posible. Correcto. Y creo que habéis resuelto, porque eso también hablaremos más adelante de anécdotas, habéis resuelto la vida de muchas personas, jóvenes emprendedores, incluso gente que está teletrabajando, que necesitaba de esa conectividad, de esa facilidad, esas herramientas que no se les estaban proveyendo, porque al final todas esas herramientas, ahora que ya son posibles, ha sido un antes y un después en la vida de mucha gente. Completamente esto es así, en el sentido, obviamente, la digitalización del entorno rural es una de las palancas, no la única, pero una y muy importante para poder volver a atraer gente a esa población. ¿Por qué? Para que esa gente pueda realizar o desarrollar sus carreras profesionales con las mismas condiciones que podrían tener en una gran ciudad donde sí que tiene una conectividad adecuada. Esto lo notamos y de forma exponencial, desgraciadamente, a través de la pandemia del COVID, ese año donde la gente tuvo que teletrabajar desde casa de manera obligada, obviamente allí la gente no tenía una igualdad de posibilidades. En el momento que nosotros llegamos, Adamo como tal, llega y digitaliza, es decir, despliega su propia infraestructura, su cable de fibra en una localidad, permite que gente, por ejemplo, que tiene segundas residencias, se plantee que esa segunda residencia pase a ser la primera. ¿Por qué? Básicamente porque puede trabajar y puede acceder a una calidad de vida mejor o peor, porque habrá urbanitas que te dirán que mejor en la ciudad, pero cuando menos diferente, y por lo menos que elija el que quiera. Entonces, la digitalización, y Adamo es especialista en digitalizar precisamente zonas donde otros no han llegado, especialmente las rurales, es una de las palancas más importantes a tocar de cara al famoso reto de la España despoblada, etcétera, etcétera. Y estamos hablando volvemos a lo que nos interesa, que es esa velocidad, es la velocidad máxima. Hay cosas que es importante resaltar, no hay otros operadores que superen esta velocidad, este servicio. Correcto, estamos ofreciendo 1000 megas en el router del cliente. Luego también esto hay que contextualizarlo, porque claro, nosotros ofrecemos una conexión de 1000 megas que llega hasta el router, ponemos un router de ultimísima generación, un Eero 6, etcétera, etcétera, fantástico, pero claro, luego si invocas a través de Wi-Fi ese router, es decir, si tú te conectas, pues obviamente hay una pequeña atenuación, o si la tarjeta gráfica de tu ordenador es de hace 3 años, posiblemente no soporte esa velocidad, con lo cual el hecho de decir, voy a hacer un test de velocidad y resulta que, me da menos, pues antes, obviamente, podemos tener, pero hay que invertir también un poquito en hacer un refresh, en hacer una actualización también de los equipos que tenemos internos, porque en muchas ocasiones la tecnología va por delante de nuestro propio parque. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo que, oye, un portátil nuevo, una tablet nueva, etcétera, etcétera, con la conexión que ponemos y con el router de ultimísima generación, que es un Eero 6, que genera una red mesh dentro de casa para poder incluso dentro de todas estas casas rurales que suelen ser más grandes, de muros más amplios, etcétera, etcétera, si ponemos un wifi con un estándar muy anticuado, al final va a generar una celda de cobertura muy pequeña. Por eso en muchas casas hay muchos problemas de conectividad, a pesar de tener el router, pero el router lo tiene en el salón, pero el último dormitorio está muy lejos. Aquí ponemos un router que genera una red wifi que cubre prácticamente las necesidades de todo el hogar, porque es última generación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una maravilla. Eso es una auténtica maravilla. Yo que he tenido router antiguos donde tenías que estar muy cerquita para poder tener la conexión, cuando pruebas el router de Adamo y te das cuenta que en la otra punta de la casa, aunque sea una casa de 2-3 plantas con muros gruesos de piedra, puedes tener una conectividad muy potente, la verdad es que te alegra bastante la vida, porque si no ya tienes que tirar de los típicos repetidores para poner en casa, que no siempre somos capaces de configurarlos adecuadamente, etcétera, etcétera. Bueno, y de hecho es que nos estáis alegrando ya la vida porque en 24.000 hogares, ¿no? Correcto, en diferentes
diferentes en 40 municipios y lo que va creciendo aquí en el Bierzo. Sí, aquí solo en el Bierzo. Solo en a el nivel Bierzo. de Castilla y León, obviamente, estamos con zonas de grandes despliegue, como puede ser Valladolid, Palencia, estamos también, toda la zona del Cerrato avanzando hacia arriba, la montaña palentina también, Ávila, estamos haciendo un despliegue muy importante. La apuesta de Adamo por Castilla y León, en ese sentido, ya os lo dije en el último programa, hemos llegado para quedarnos, especialmente aquí, además, el Bierzo, que nos encanta, pero en el conjunto de Castilla y León, 3/4 de lo mismo. Y de hecho vamos a dar nombres, ¿no?, de cómo Adamo se está centralizando en Ponferrada, en Bembibre. Pues mira, en Ponferrada ya tenemos más de 6.000 hogares conectados. Sí. Son 6.000 hogares donde pueden acceder a nuestra red de fibra. En Bembibre 3.600, Cuatro Vientos más de 2.000, pero también Cacabelos. estamos en Gacabelos, Campo Naraya, Fuentes Nuevas. Adicionalmente, además a eso, a mí me gustaría decir, ¿puede haber otros operadores que lleguen a Ponferrada? Seguro, hay otras ofertas en Ponferrada, pero en entidades locales dependientes de alrededor de Ponferrada llegan todos, porque nosotros precisamente es donde nos centramos, en donde otros no llegan. Entonces, por decirlo así, no es difícil estar en Ponferrada, porque es un núcleo demográfico muy grande donde vas a poder realizar una actividad y los clientes te van a demandar el servicio. Pero llegar a otros sitios del entorno en 15, 20 kilómetros de la redonda de Ponferrada, entidades locales dependientes, municipios pequeñitos, etcétera, ahí es donde nosotros llegamos y otros no. Ese es nuestro paso por delante, exactamente, por supuesto. Nuestro cuartel. Y la pregunta del millón, ¿se va a seguir desarrollando Adamo en todo el Bierzo? Hay lugares que ya estaban solicitando de vuestro trabajo, vuestra profesionalidad, y de hecho Igüeña, por ejemplo, ¿no? Pues mira, en Igüeña es como municipio, obviamente lo tenemos ya cubierto, pero obviamente tiene muchísimo todos los alrededores. Y aquí he de reconocer una cosa, que vamos con un cierto retraso, y me gustaría explicarlo también. En Igüeña estamos ahora llegando, por ejemplo, a Rodrigatos y a Pobladura. Nuestra previsión era haber llegado en agosto, y de hecho yo creo que la última vez que estuve aquí sentado contigo, María, te lo dije. Pero resulta que durante el mes de julio, finales de julio, primeros de agosto, recuerda que sobre todo a nivel de Castilla y León hubo una ola bastante pavorosa de incendios, etcétera, y nosotros por cautela decidimos parar las obras. Las afecciones medioambientales que podíamos causar eran muy potentes y en ese sentido decidimos, por el riesgo de incendio manifiesto que implica el despliegue de una red de fibra a través de caminos, etcétera, decidimos paralizar obras. Por precaución. Por precaución, correcto. Una vez que ya se ha pasado, digamos, la canícula estival, donde, bueno, las tres condiciones básicas de humedad ambiental, temperatura, viento, etcétera, ya están por encima de un umbral aceptable, hemos decidido ya continuar. Y esto lo que nos implica es que en vez de estar en agosto, pues vamos a llegar ahora a final de septiembre, pero ya estamos tanto en Rodrigatos como en Pobladura. En Bembibre, por ejemplo, San Esteban de Toral, Arlanza, Lebaniego también estamos ya, y es una realidad que prácticamente los vecinos pueden contactar ya con nosotros sin ningún tipo de problema. Y en Torre del Bierzo también, Tremor de Abajo, que también nos ha costado muchísimo llegar, y Viñales. Son zonas que son preciosas, son maravillosas, pero obviamente hay que ir con muchísimo cuidado porque las afecciones medioambientales que puedes generar son importantes. Y por eso nosotros, por delante de todo, obviamente lo que está es el patrimonio de aquellas personas que viven en el territorio, y por eso lo queremos cuidar al máximo, aunque ello implique tener que esperar 3 semanas en poder seguir con una máquina por en medio del campo haciendo una zanja. Pero es algo totalmente necesario y luego veremos esos resultados. Estamos hablando de patrimonio, estamos hablando que también el Camino de Santiago es nuestro patrimonio cultural e histórico. El Bierzo es también muy conocido porque el Camino de Santiago atraviesa un tramo bastante importante, muy conocido cada vez más, del camino. ¿Qué importancia tiene el camino para Adamo? Nosotros nos sentimos, Adamo como tal, especialmente orgulloso de poder haber digitalizado o poder haber llevado una conectividad de fibra propia del siglo XXI con esos hasta 1000 megas a una de las etapas que consideramos más bonitas de todo el Camino de Santiago, que es la que va de Santa Colomba de Somoza y acaba prácticamente en Ponferrada, pero pasando por sitios tan emblemáticos como Molinaseca o Campó. Esto para nosotros supone un estandarte de nuestro despliegue en el Bierzo, porque es una zona, primero, que es una ventana al mundo. El segundo, es importante que todas estas personas que pasan por ese camino vean que los distintos municipios, al margen de su historia, su cultura, su patrimonio, etcétera, tienen una conectividad importante. Es decir, estamos en el siglo XXI, te podemos ofrecer no solo la mejor historia, sino también el mejor futuro, y para nosotros es un escaparate que nos gusta enseñar, decir, oye, estamos aquí y para nosotros esto es fantástico. ¿Y cómo se financia este desarrollo? Aquí, María, hay una palabra clave, que es la colaboración público-privada. Es decir,
Solo con la iniciativa privada, a las pruebas me remito, ha sido imposible llegar a cubrir determinadas zonas. O solo con la iniciativa pública no hay un rol definido ni hay manera de instrumentalizar de que solo públicamente pueda llegar a estas zonas. Al final es encontrar empresas que colaboren con la administración pública, que acepten ese reto, porque es un reto, para llevar, digamos, Internet de alta velocidad a todas estas zonas rurales. Por darte un dato, los distintos estamentos y administraciones, tanto estatales como comunitarias, nos depositaron más de 22 millones de euros, ¿vale? Aproximadamente 22 millones de euros, en todo Castilla y León, ¿vale? Para desarrollar una red de en torno a 160.000 hogares, ¿de acuerdo? Adamo no solo aceptó el reto con esos 22 millones de euros que recibió, sino que duplicó con fondos propios, ¿vale?, esa cantidad, ¿vale? De hecho, Adamo en el mes de julio se dotó de 600 millones de euros en total, para el total de España, ¿vale?, para intentar aceptar el reto que le planteaba la Administración. Con lo cual, al final, entre el dinero que públicamente se pone, más lo que ponen los operadores que entramos en este tipo de planes, y que prácticamente somos muy pocos, y Adamo somos los que más aceptamos este tipo de retos, pues eso nos permite llegar a zonas que hasta ahora, pues ni solo de manera privada o solo de manera pública no era posible, María. Con lo cual aquí colaboración público-privada, y todas las administraciones son importantes, desde el Ministerio estructurando todos los fondos y la financiación del programa hasta otras administraciones más vinculadas al territorio, facilitando todo lo que son temas de permisos, planes de intervención, etcétera, etcétera. O sea, hay administraciones más financiadoras y otras más facilitadoras, pero al final lo que le importa al vecino es que todas las administraciones colaboren para que él pueda tener en una zona rural un acceso a fibra, gracias a Adamo, propio del siglo XXI. Enrique, ¿qué significa para Adamo recibir esas concesiones? Hombre, es un espaldarazo. Nuestro modelo de negocio es disruptivo, es decir, nosotros no vamos buscando cubrir población, y cuantos más clientes mejor. Nosotros vamos buscando llegar hasta el último kilómetro donde pueda haber un vecino, una persona con necesidades de digitalización. Y esto implica que somos muy diferentes a grandes operadores, etcétera, etcétera. El hecho de que grandes administraciones confíen en nosotros para hacer esa colaboración público-privada, lo que nos permite, lo que nos da es un espaldarazo de decir, oye, el modelo de negocio funciona y vamos para adelante. De hecho, somos una compañía que llevamos en España, somos más de 400 empleados, 350, y crecemos prácticamente en todos los datos económicos y de despliegue en doble dígito. Una rara avis, algo muy raro en estos momentos y en este sector. Sí. Por eso te digo que al final es un espaldarazo y para nosotros es fantástico. ¿Y cómo pueden hacer los vecinos para hacer llegar su demanda de fibra, por ejemplo? Te lo voy a resumir muy fácil. Lo primero, el vecino que quiera consultar si está en zona de cobertura, si le interesa que puedas conocer nuestros productos, ofertas, o tiene una determinada necesidad y no sabe muy bien si se la podemos cubrir, 3 canales muy sencillos. El primero, 1600, llamada telefónica 1600. 1600. Llama y nosotros le vamos a informar si está en zona de cobertura, si no está en zona de cobertura, qué necesidades pueda tener y qué productos se pueden adaptar a él. Segunda forma, www.adamo.es. A partir de ahí tiene pues, las posibilidades de que le llamen directamente pinchando en la página, a través de la página web, lo que nosotros llamamos un click to call, hacer una consulta directamente, etcétera, etcétera. Y por último, nosotros somos muy partidarios de lo que se denomina una economía circular, es decir, nosotros en la zona del Bierzo ya tenemos un gran número de distribuidores y de comerciales que van con, digamos, son nuestra imagen en la calle, Adamo, ¿vale? Sí. Entonces, cualquier persona que se identifique como comercial de Adamo y sea un distribuidor autorizado, por favor, lo pueden escuchar, pueden comentarle y él les dirá si está en cobertura, si no, programas, es decir, tanto toda la zona, el tema de tarifas, etcétera, etcétera. Es decir, teléfono 1600, adamo.es y comerciales propios nuestros de distribuidores de la zona que nos encanta trabajar, y ya que la digitalización genera digamos, riqueza, que esa riqueza revierta al territorio a través de esa red de distribuidores. Yo creo que es algo que nos enriquece a todos y que seguimos creciendo, incluso pues, puede haber también oportunidades para emprendedores, oportunidades de presente y de futuro, todo hay que decirlo, así que... Ahí cualquier persona que quiera colaborar con nosotros, estaremos encantados les dejo un correo electrónico, info@adamo.es, y que se identifiquen y nos pondremos en contacto con ellos seguro. Pues ya lo habéis visto, Adamo llega a cualquier rincón que otras operadoras no han llegado. Yo soy de Adamo, ¿y tú? Nosotros nos vemos dentro de poquito porque hemos preparado un reto y ese reto lo estamos cumpliendo a rajatabla. La próxima entrevista, cuando nos juntemos aquí, Enrique, vale, sé que vamos a superar ese nivel
no solamente de pueblos, sino también Vamos a de quedarnos gente. con dos datos, María. Sí. 24.000 hogares, 40 poblaciones. Vamos a ver la próxima vez que nos veamos. Estamos encantados de venir encanta. y sobre todo para veros, porque el Bierzo es como nuestra segunda casa, o casi ya la primera. Vamos a ver estos datos. Empezaremos la siguiente entrevista con 24.000 hogares, 40 poblaciones. Vamos a ver dónde estamos la siguiente vez que nos veamos, que espero que sea pronto. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por Gracias a ti, María. facilitarnos la vida. Nos vamos a publicidad, volvemos en menos de 5 minutos, seguimos hablando de más temas de actualidad. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta a las 5 menos cuarto de la tarde, nosotros seguimos en directo y ahora sí, vamos a charlar con Diego Herrero. Muy buenas tardes, director del Marca. Bueno, yo sé que tenemos preparado una escape room que merece la pena, no solamente para los más jóvenes, los más pequeños, sino también hay modalidad adultos, ¿no, Diego? Eso es, bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, este sábado 24, tenemos preparado el escape room del Museo de Cacabelos. Van a ser en 2 turnos, un turno para los más pequeños, de unos 8 a 12 años, que es el turno de por la mañana, y luego por la tarde, pues el horario de adultos o familiar. La idea es que va a ser exactamente lo mismo o muy parecido, pero bueno, variando un poquito la dificultad para los más pequeños y echarles una mano si es que lo necesitan, porque muchas veces ven cosas que a nosotros los más mayores se nos van escapando. Entonces la verdad es que es muy interesante esa actividad, como os digo, el sábado. El sábado 24 tenemos, como estamos viendo, esas 2 modalidades, 2 horarios totalmente diferentes, así que tomad nota. Y además es bastante fácil acceder por el irrisorio precio de €1. Claro, ¿no? al final, es como una forma también de comprometerse. Eso es un precio simbólico, Sí. Es simplemente para que la gente se anime a ir y bueno, pues como forma de compromiso, digamos, €1 también para colaborar con las funciones que cumple el museo. Sí. Tenemos el sábado, ya sabéis, de 11 a 2 de la tarde el horario infantil y de 5 a 8 los adultos. Eso es, van a ser en turnos de 30 minutos, así que tenemos un listado con la gente que se puede ir apuntando. Por la mañana queda algún hueco, por la tarde la cosa se empieza ya a complicar, así que los que se quieran animar, que llamen pronto, que nos manden un correo, pueden llamarnos al teléfono del museo o inscribirnos a nuestro email, que es inscripciones.museo@cacabelos.org, y allá le tomamos nota para que pueda acudir a esta actividad. En media hora tienen que resolver uno de los misterios que hemos tenido en el museo. ¿Qué se van a encontrar en este museo? Vamos a darle alguna pista, pero algo cortito. Bueno, pues hemos tenido un problema en el museo, que hemos tenido que pedir ayuda a la gente porque nos ha desaparecido una pieza del museo. Entonces la gente va a tener que ayudarnos a encontrarla porque no sabemos qué ha pasado. Si ha sido un robo, si ha sido un despiste. Y bueno, pues por ahí van un poco los tiros de esta actividad que preparamos para el sábado. Y además, como decíamos, que los jóvenes, los niños son súper hábiles, ellos están más pendientes y se percatan mucho mejor que nosotros de los pequeños detalles, de esas pequeñas diferencias, ¿no?, que al final nos hacen ver que algo está pasando. Efectivamente, nosotros tenemos una forma de ver el mundo totalmente distinta y a veces en esa ingenuidad, en esa iniciación, ese tipo de actividades, es precisamente donde está su gran éxito. Cosas que a nosotros nos pasarían por alto porque entendemos que están ahí de forma normal, para ellos no, es algo que destaca y enseguida te dan con la clave. Eso lo hemos visto en otros escape room que hemos hecho, que pensábamos que, bueno, pues que igual a los más pequeños les costaba un poco más, que va, se resuelven perfectamente. Y es que yo no sé qué tienen las escape rooms, que enseguida pues te enganchas, no solamente tienes que desarrollar el ingenio, sino el trabajo en equipo. Efectivamente, es una actividad, a mí me gusta muchísimo, de hecho hay un auténtico boom con el tema del escape room, hay gente que se va a ciudades fuera de su localidad exclusivamente a hacer los escape room. Entonces, bueno, ahora nosotros queríamos participar con ello porque fomenta trabajo en equipo, es muy divertido, es adrenalina, tienes un tiempo que necesitas cumplir sí o sí, y además vamos a hacer una competición, a ver quién es el que consigue resolver el misterio en menos tiempo. Antes, ¿no? O sea, que va a haber ahí una competición y cuando se trata de competir, parece que incluso estamos más hábiles. ¿Cómo nos gusta, eh? Hombre, nos gusta ganar, eso es así. Y entonces, bueno, pues aunque sea una competición amigable, porque al final es una forma entretenida de pasar el tiempo, seguro que ese puntito de a ver que lo resuelve en menos tiempo motiva a muchos a echarle ingenio. Y yo creo que también es una suerte el poder desarrollar esta escape room en un lugar único como es el Marca, un lugar que, aparte de historia, tiene pues también muchos misterios que resolver a lo largo de los próximos meses, a través de las diferentes exposiciones que vais realizando, las sorpresas que vais preparando. Sí, bueno, evidentemente ahora ha empezado otra vez el curso escolar, así que estamos preparando nuevas cosas para este año.
Entre ellas, bueno, sin poder adelantar mucho, pero bueno, sí que podemos decir Como que... me gusta tirarte de la lengua. Sí, sí, te ya gusta, sé que no me vas a revelar mucho, pero vamos a decir que dentro de poquito vamos a dar una primicia, algo chulo. Sí, en unas pocas semanas esperamos poder anunciar una cosa importante ya de la exposición permanente por fin. Y aparte, claro, digo que ya me conoce, dice, está nada apuntada, sí, no. Pero lo bueno es que realmente la gente que nos esté viendo se dé cuenta que tenemos muchísima suerte de estar disfrutando de unas instalaciones con tanta historia, como hemos dicho, pero también con tanto trabajo realizado. Es un cruce de sinergias, es un lugar único y si en otros lugares también lo están valorando de verdad, podemos poner ejemplos como diferentes lugares, no solamente de Castilla y León, sino de fuera de Castilla y León e incluso fuera de España. Nosotros tenemos que ser los primeros que defendamos este espacio. Efectivamente, de hecho este verano, con el tema del Camino de Santiago, como compartimos el museo con la oficina de turismo, vienen muchísimos peregrinos y muchísima gente de fuera de España y de fuera de Europa. Sí. Y una de las sensaciones que se llevan es la sorpresa de ver un museo tan grande, tan bien organizado, en un pueblo que en realidad no tiene tanta población, que decir que es un gran esfuerzo para Cacabelos mantener un museo como este, y un punto muy importante que, bueno, que yo creo que tanto en El Bierzo como en toda la provincia es un sitio fundamental para conocer. Sí, y tan interactivo, ¿no? Porque todo el mundo está participando y creo que esa es la mayor suerte. También abierto para todos los públicos, en la que se intenta involucrar a la población juvenil, tanto a nuestros mayores. Claro, al final es un punto de reunión, no debe ser solamente el sitio aquel en el que se guardan las cosas, sino un sitio de interacción entre... Y ha cambiado mucho, ¿no?, este concepto de los museos. Sí, los museos cada vez dejan de ser menos esos sitios en los que simplemente se custodian las cosas y ya quedan ahí, y de vez en cuando a alguien se le ocurre que tiene que ir a ver el museo. Son sitios abiertos, son sitios interactivos. Queremos preparar actividades también intergeneracionales, que estamos trabajando en ello. No siempre es fácil, pero bueno, la idea es incluir no solamente ni a los más pequeños ni a los más mayores, sino a todo el mundo, y además a todo el mundo juntos a la vez y compartiendo ese espacio. Claro, yo creo que eso también, como hablábamos de ese cruce de sinergias, creo que eso va a fomentar mucho, pues no solamente esa inclusión social, sino también hablamos de algo intergeneracional, ¿no?, lo que enriquece eso, ni te cuento. Por eso creo que es una grandísima oportunidad. Hay mucha gente que bueno, sobre todo los niños, y lo voy a decir, se preguntan, ¿alguna vez va a haber alguna actividad de noche en el museo? ¿Podemos preparar alguna cosita así? Todo se andará, ¿no? Todo se andará. Siempre es complicado porque, bueno, al final siempre andamos muy limitados en cuanto a ciertos recursos, pero bueno, desde luego será una actividad muy interesante. Por ejemplo, durante el año sí que se celebra la Noche de los Investigadores, la Noche Blanca, son diferentes actividades a nivel internacional que son bastante conocidas y bueno, ojalá en algún momento podamos participar de ese tipo de actividades nocturnas. Imagínate si algunas piezas del museo cobraran vida. Si pasas una tarde en el museo, algunas cobran vida seguro. Yo cuando empecé a trabajar allí tenía que mirar por la escalera porque pensé que subía alguien y no subía nadie. Vamos, Iker Jiménez podría hacer un programa perfectamente en el Museo de Cacabelos. Sí, sí, no, y además creo que es el momento perfecto también, ¿no?, pues para hablar de la importancia que tiene la historia del museo. Mucha gente piensa que, bueno, que toda la vida ha estado ahí ese museo, que esas piedras no se han movido, pero tiene una bonita historia que un día contaremos, que me parece súper interesante, y es muy bonito contextualizar. Cuando quieras hablamos un poco de esa historia, pero bueno, ya os puedo decir que esa casa tiene muchísima historia, muchísima trayectoria, y bueno, no deja de estar en uno de los sitios más llamativos y más conocidos de Cacabelos, que es la calle de Santa María, la calle de las Angustias, la continuación hacia el puente, y es una de esas casas importantes de la historia de Cacabelos. Pues nos vamos a ver en esa escape room el día 24, el sábado. Os recordamos cómo podéis inscribiros, les recordamos el teléfono, si te parece, 987... Uy, Dios mío, ahí me has pillado. Lo tengo yo, no te preocupes. 546-993. Muy fácil. 546-993. Las inscripciones las podéis hacer vía telefónica o directamente yendo al Marca. Eso es, o por el correo electrónico, que es inscripciones.museo@cacabelos.org. Eso es. Pues no sé yo qué misterios tenemos que resolver, pero no vamos a dar más pistas, pero sí espero veros a todos, tanto a los niños como a los adultos, a ver quién gana. Muchísimas gracias, Diego, nos vemos, no sé si nos dejamos algo en el tintero. No, perfecto, muchas gracias a vosotros y estamos aquí cuando queráis, ya sabes. Nos vemos allí. Y ahora sí, ya que estamos hablando de las bondades de esta tierra, las bondades de esta comarca, el agua, cuánto lo hemos necesitado a lo largo de este verano, a lo largo de estos meses, así que nos vamos con la magia del agua.
Continuamos, seguimos hablando de arte, vamos a hablar con el comisario de esta exposición exquisita. ¿Qué tal, Federico Fernández? Muy buenas tardes, un placer charlar contigo. Vamos con Clavé, el rey del grabado. Sí. Creo que ha sido una suerte para Ponferrada poder contar con esta exposición que pueden disfrutar a lo largo de este mes y medio. Y es una suerte también pues, contar con un gran conocedor, ¿no?, de Clavé. Sí, a Clavé lo conozco muy bien. De hecho, en Barcelona yo he coleccionado clavés. Hay un galerista, se llama Josep Turo, se ha jubilado ya, pero era un galerista que llevaba a Picasso, Dalí, Miró, y se atrevía con Clavé. Es decir, dentro de los genios, luego él se atrevía con Clavé, que es decir, estaba en lo máximo, y yo me atreví con Clavé. Yo hice una colección muy buena de Clavé a nivel personal, simplemente por empatía, porque me gusta y su estilo incluso me ha servido. Yo pinto mucho, incluso el cartel está basado en Clavé, pero es mío, es pintado por mí, ¿no? Y me influyó mucho Clavé. Y primero hice mi colección de Clavé. Lo que yo tenía de Clavé me lo compró la Fundación Universitaria Iberoamericana, menos aquello que al divorciarme se quedó mi mujer, que se quedó grandes obras de Clavé. Una de ellas, el cuadro de grabado más grande que hizo él, que los puse en una selección de obras de grandes artistas españoles, que puse un tapies gigante y un Clavé gigante. Ese no lo he podido traer ahora, porque ese no lo he podido ni vender a la Fundación. Pero que conozco muy bien a Clavé desde hace más de 20 años que existe la Fundación Universitaria Iberoamericana. A lo largo de los años ha sido un gran trabajo, ha sido también una recopilación ardua, pero sin embargo si nos fijamos en el trabajo de Clavé podríamos decir que es una persona muy ecléctica y muy intensa, ¿no? En eso sí que os podéis parecer bastante. Sí, y sobre todo muy libre. Este hombre nació en 1913 y murió en el 2005, bastante reciente. En el 2005 estaba yo empezando a exponer justamente junto con Musart, que hice su exposición antológica, que era íntimo amigo de Clavé. Está todo relacionado, esto es como una red. Sí. Para mí el haber conocido a Musart y haber sido amigo suyo fue enormemente importante, porque él me introdujo a todos, me explicó intimidades de Picasso, de Clavé, de Guinovart, de todos, porque todos eran conocidos y amigos íntimos o enemigos íntimos, porque había grandes enemistades entre, por ejemplo, Tapies y Cuixart, primo, pero una guerra de egos. Pero Musart ha sido para mí un introductor a todos ellos, porque todos le querían. Él adoraba a Picasso y le emocionaba a Picasso. Dijo que siempre reconocería que el único que le había influido en la vida era Picasso. Picasso influyó a todos, y a Clavé también. Lo primero que hizo Clavé como artista, fuera de los carteles que hacía para la Metro, era muy buen cartelista, fueron litografías en Francia basadas en Picasso, con estilo Picasso, pero propias de él, son preciosas. Con su propia personalidad, sí, tenemos su propia esencia. 6 cuadros representando eso. La niña con el pájaro, la Sagrada Familia, la mujer pintora, son preciosas, son muy bonitas y son del año 49 y 50. Eso es figurativo y tal, seguidor de Picasso. Pero Clavé luego evoluciona y crea algo que es lo que más me influyó a mí, por eso puse ese cartel, Los Reyes y los Guerreros. Sí, que antes, esta mañana, cuando hemos asistido a esa rueda de prensa, estamos viendo aquí imágenes, mira, Federico. Sí. Aquí las tenemos en pantalla. Esos son del año 50, ¿ves qué caras? Esto es un Clavé total, igual que reconoces un Miró, esto es la corrida de toros, la acogida. Estos son de los años 49, 50, 51. Allí la mujer pintora, allí los dos reyes. Todo esto son de mi colección antigua particular. Claro, es una selección muy exquisita, todo hay que decirlo. Aquí puedes encontrar la evolución, cómo va, y aquí ya cuando descubre el carborundum, hace el relieve, empieza a ser ya un trabajo de artesanía, creando en su propio taller. No tenía maestro taller, él hacía el grabado él mismo en su taller de grabado, tenía taller de pintor separados y taller de grabado. Y ahí tienes lo de los guantes, los relieves, aquí la serie de litografías de los trovadores, que es del 1970, que son 16, está la colección completa, que son litografías, pero que no son litografías, todas ellas llevan incluido grabado, y que ya es la época más que se va acercando al abstracto.
a la parte decorativa y compositiva. En la que nos cuesta incluso en algunos cuadros reconocer esa figura de los reyes, pero cuando sí, está los toda, orientas podemos exactamente, descubrirla. Yo te puedo encontrar en cada uno de ellos esa representación del rey Está dentro de un abstracto. Como, sí, un rey simio, ¿no? Es como, ¿un qué? Un rey simio. Sí, hay un rey simio. Sí, me ha llamado mucho la atención. Exactamente, como el planeta de los Primitivo. simios. Sí, pero que el pez, ahí, Sí. hay una figura que hay que descubrirla, y cuando la descubres ya no puedes evitar verla. Pero eso es lo ¿no? bonito del arte, quizás, ¿no? Hemos tenido esta mañana una charla en la que realmente, efectivamente, el arte también sirve para descubrirse a uno mismo, para hacer esa mirada introspectiva, para también el arte como terapia, ¿no? El arte para expresar y condensar emociones. Te diré más. El arte es terapia para el artista. Mi amigo Musart murió con 96 años y murió porque ya ni con lupa podía seguir pintando. El último año no pudo pintar. Si hubiese podido pintar, no se habría muerto. Esto está dicho por él. Digo, si es no, algo que acabas de decir que es súper decisivo, ¿no? Porque decisivo. Todos suelen ser longevos cuando pueden pintar. Y Clavé era muy amigo de mi amigo Musart, y era muy amigo de Picasso, y aprendió de Picasso esa libertad. Y también es longevo, todos ellos, Miró es longevo, Picasso es longevo, no tanto como Musart, que llegó a los 96, pero todos ellos han sacado vida del arte. Y lo mejor de ellos en el arte. Antes comentabas que en algunos cuadros, bueno, pues si miráramos con lupa. También aquí hay algunos grabados que si miráramos con lupa, me ha parecido muy gracioso esta mañana en la rueda de prensa, algo que comentabas, que decías, no sé cómo has sido capaz de presentar algo que se puede ver de forma tan minuciosa, ¿no? Sí, llega un momento en que el hombre decía que no sabía si fumaba porros, y no es una broma, porque el underground español se basaba en estar fumados. Se ponía mi amigo Martí, también que me hizo portadas de cosas mías y demás, del Víbora después, en el underground, un día que se había fumado 2 porros, con perdón, porque está vivo y es famoso, para algunos, hacía una maravilla, creando un castillo a base de enanos que se iban montando uno encima de otro, y tenían un castillo de puntos, que luego venía el editor de la revista, claro, y se lo compraba dándole una barra de hachís. Esto es así, no estoy diciendo lo que es, ¿no? Pero era una forma de abstraerte en el arte. Yo creo que Clavé lo hacía sin necesidad de hachís. Igual que Dalí era el único pintor LSD, dicho por el creador del LSD, capaz de crear como si hubiese utilizado el LSD. Pues Clavé llegaba a tal enfrascamiento en el grabado que llega a algo que no hay que mirar de lejos, que cuando te acercas y empiezas a ver cualquier detalle que recojas, subrayes, tendrás una pequeña obra de arte llena, abigarrada, tremendamente, bueno, barroca, y que es una obra de arte en sí. Hay que mirarlo y mirarlo con lupa. No voy a recomendar que nadie vaya fumado a mirarla, aunque sería Con que vayan, que yo creo que es una gran suerte poder contar con esta exposición aquí en el campus de Ponferrada. Desde aquí también queremos agradecer a César Ordóñez, porque él se ha empeñado también en intentar, ¿no?, trasladar el arte a la gente joven, que sepa valorarla, que sepa disfrutarla. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que vienen? Porque a continuación vamos a hablar con un estudiante. Hombre. ¿Qué consejo les darías? Porque la gente joven piensa, bueno, el arte es algo que está, sí, pero hay que conocerlo, hay que aprender a disfrutarlo. Mira, el arte clásico, pero no clásico en la ideología, en la forma, sino clásico en que sea pintura, o grabado, o técnicas tradicionales, rehechas, recreadas, inventadas, innovadas, te da la oportunidad de ser nuevo, diferente, y si quieres ver uno de los grandes en esto, es Clavé. Antoine Clavé, cuando creó sus reyes y sus guerreros, consiguió hacer famoso una caricatura de los personajes dominantes ridiculizados. Como una sátira, ¿no?, de la sociedad. Pero no una caricatura vulgar, sino realmente una obra que entras dentro y en cuanto la aprecias te atrapa en esa expresividad tremenda donde te pone a un rey de Chichinabo
que se cree un dios con su corona y su cetro metido ahí, que es el de una tribu de nada. Los reyes y los guerreros de Clavé a mí me influyeron directamente. De hecho, y tuve una etapa que hice toda una colección mía de los reyes, que no ha sido expuesta ni en León ni en Ponferrada, ha sido expuesta en Barcelona y en Santander, pero que está basada en Clavé, me surgió a partir de Clavé. ¿Por qué? Pues lo recomiendo a todos los que están haciendo pintura. Porque él copió a Picasso, pero lo copió creando, no cogiendo el cuadro de Picasso. No. ¿Qué copió? La libertad, la expresividad y un poco de su técnica, pero lo llevó él mismo. Si saben ver y mirar bien a Clavé, verán cómo evoluciona la libertad. Transformó la figura, recreó la figura y llegó a un abstracto que impresionó a los japoneses, por ejemplo. Ganó todos los festivales y concursos de grabado en Japón y demás, creando a partir de la innovación y de lo que aprendía en cada lugar que iba. Es un gran ejemplo para aquellos que quieran ser creadores propios. Pues nos vamos a quedar con dos ingredientes importantes, sobre todo para triunfar en esta vida: la innovación y la libertad. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y la emoción, el ser tú mismo. Sí. El que primero, si no te gusta a ti, estás mintiendo. La honestidad, exacto. La honestidad. ¿Cuánto tenemos que aprender contigo, Federico? La verdad es que da gusto. No. Y te lo agradecemos. Y sobre todo ahora que nos está viendo mucha gente, que aprovechen a asistir a esta exposición, que la podrán disfrutar casi ya hasta finales de octubre. Nos vemos dentro de poco, amigo. Estupendo. Tengo otra entrevista con un estudiante del campus de Ponferrada. Mira. Le voy a preguntar si le gusta, lo primero, el arte, aunque se dedique a las ciencias, que creo que es algo fundamental, porque en esta vida creo que es necesaria la figura de los humanistas. Así que... Dalí, mucho que se diga de él y de loco y tal, Dalí era un admirador de los científicos y un colaborador tremendo de los científicos. Si investigan un poquito a Dalí, verán que muchos científicos han bebido de él y que él ha bebido mucho los científicos. Por supuesto, ese cruce de sinergias. Federico, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de muy poquito aquí en El Bierzo, que es tu casa. Yo me voy a trasladar hasta otro punto del plató, donde vamos a establecer conexión con Natael. Natael Lago, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bien, encantado. Delegado de Ciencias de la Salud del campus de Ponferrada. Lo primero, ¿te gusta el arte? Sí. Bueno, pues eso yo creo que ya hace que vayamos sumando puntos y creo que es una grandísima oportunidad para el resto de los alumnos para arrancar con este comienzo de curso, ¿no? Porque a todo el mundo los comienzos les cuesta un poquito, pero con un gran aliciente. Lo que ya no va a ser un aliciente, y tenemos que decirlo desde aquí, son las comúnmente conocidas como novatadas, que están totalmente prohibidas ya. ¿Qué os parece? Bueno, bien, están prohibidas ahora por ley, ¿no? Es sí. La nueva ley que sacaba el Ministerio, es una ley general del 2021, y bueno, pues bueno, es normal, tampoco no se trata tampoco de esas vejaciones que se hacían y esas humillaciones, ¿no? Eso no creo que está bien, y creo que es motivo hoy por hoy de expulsión, además, dentro de la ley de las universidades. Pero bueno, nosotros pues tenemos jornadas que nosotros llamamos jornadas de convivencia, jornadas de acogimiento, ¿no? a los nuevos alumnos que vienen también por primera vez aquí a Ponferrada. Y bueno, y al final no dejan de ser que, bueno, pues que los chicos se reúnen, quedan juntos, pues van a tomar algo, les enseñan las instalaciones. Bueno, pues la forma que hoy por hoy pues, bueno, tiene la gente también de convivir y bueno, y salir y divertirse, me imagino, claro. Claro que sí. ¿Cómo ha sido este principio de curso? Bueno, pues bueno, el principio de curso, como siempre, como todos, pues bueno, pues ilusionantes, esperanzados, es decir, con ganas, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, pues en mi caso y por ahí de mis compañeros, pues que nosotros vamos a terminar este año, somos la primera promoción de podología y estamos en cuarto, y bueno, pues la verdad es que tenemos muchas ganas de empezar este curso y con ganas de ver, porque vemos como quien dice, pues el horizonte, ¿no? Hay el final ahí en el horizonte.
Claro, me imagino que cada uno acoge el principio de curso de una forma muy diferente, pero realmente lo que os une son esas ganas de comenzar a investigar en un grado, de poder especializaros, de apostar en una tierra que yo creo que ofrece muchas posibilidades. Sí, hombre, el Bierzo ofrece pues muchísimas posibilidades y bueno, y ahora mismo pues el campus de Ponferrada pues es un referente ya en varias titulaciones y cada vez pues hay más gente que quiere estudiar y bueno, pues yo también pues como berciano pues me gustaría y me encantaría que pudiese venir más gente y que encontrasen aquí pues un futuro, claro, también para ellos y para la comarca y para la ciudad. Sería interesante. Por eso es muy buena la apuesta que está haciendo pues la universidad, pues con intentar pues implantar nuevos grados, con implantar nuevas carreras y todo, nuevos máster y todo, para poder que el alumno no solo termine aquí, porque date cuenta que tú terminas el grado, pero al final sigues y continúas, es decir, hay más máster, hay más cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo viene muy bien. La verdad es que el campus de Ponferrada está muy bien y va avanzando poco a poco. Al final es un campus que hace poco hizo 25 años, ¿no? Y ya es un campus que ya tiene un poquito ya de solera y ya es hora también de demostrar que también los bercianos pues también tenemos buena educación, ¿vale? Absolutamente. Natael, no sé si realmente se ha notado este año que hay más estudiantes de diferentes puntos, no solamente de Castilla y León, sino de España. Sí, la verdad es que sí, hay mucha gente, pues por ejemplo, compañeros míos, pues ya hay gente de Cádiz, hay gente también de Asturias, y sí, ya se empieza a ver el movimiento de otro tipo de personas que no sean solo de la comunidad de Castilla y León, sino ya veis, ya gente que ya viene ya de otras comunidades, incluso de lejos, pues como puede ser, pues fíjate, desde la provincia de Cádiz, ahí de la comunidad de Andalucía, pues fíjate la diferencia de kilómetros que tenemos, pues con respecto pues a lo mejor a Coruña, ¿no? Claro, pero aquí se sienten como en casa, ¿no? Sí, no, aquí la verdad es que sí, que se sienten bien. Me imagino que echen de menos su casa y eso, porque es normal, que están fuera, pero la verdad es que sí, están muy contentos y muy a gusto. La verdad es que yo por lo que he podido oír y por lo que he podido pues, hablar, pues la verdad es que la gente está muy contenta. Natalia, ¿hasta qué día van a tener lugar esas convivencias para acoger a los estudiantes? Pues esas jornadas de convivencia, bueno, realmente lo que es el curso, oficialmente el día de acto, creo que es el 7 de octubre, entonces, bueno, esas jornadas de convivencia pues duran más o menos hasta el 7 de octubre, pero bueno, yo creo que entre esta semana y la que viene ya lo van finiquitando todo. Ojalá que todos los alumnos tengan un buen inicio de curso, que así continúen y que sea un año esperanzador, que sea un año lleno de oportunidades, porque así creo que las está ofreciendo el campus de Ponferrada. Y muchísima suerte a todo el alumnado, que estáis en las mejores manos y ojalá bueno, pues, nos hagáis alguna visita aquí a la 8 Bierzo, que siempre tenéis muchísimas cosas que aportar. Vale, pues sí, cuando queráis, pues nosotros estamos encantados y os invitamos. También, por ejemplo, de mi parte, de la rama en la que yo estoy, pues que vengáis a visitarnos a la clínica de podología, la clínica universitaria. Claro que sí. Que es una clínica estupenda y maravillosa, donde nosotros podemos realizar prácticas gracias a la gente que va allí con nuestros profesores, claro. Pues fíjate, esto a modo de broma, pero conmigo tenéis mucho trabajo por delante, porque todos los días tacones, todo hay que decirlo, estamos en las mejores manos. Bueno, eso esperemos. Claro que sí, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el camino porque nos espera la última parte del magazine con más actualidad y nuestro espacio dedicado al idioma. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta y ahora sí, vamos a charlar con nuestro consultor Juan Antonio Sánchez Parra. Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes, María, muy bien. La verdad que estamos con ganas de ahorrar un poquito, ¿no? Porque este verano hemos despilfarrado, teníamos muchas ganas de irnos de vacaciones,
En definitiva, hemos estado sometidos a, bueno, pues a muchos cambios en esta pandemia. Uno de los grandes cambios ha sido el no salir tanto. Entonces, cuando hemos tenido esa libertad, hemos tirado la casa por la ventana. Y ahora, pues claro, nos llevamos las manos a la cabeza diciendo, madre mía, si he gastado más de lo que gano, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a tener unas nociones básicas de lo que significa el ahorro y pasos sencillos, pero que hay que cumplir, porque de nada sirve, ¿verdad? Claro. Decirlo para luego no cumplirlo, así que adelante. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es equilibrar, porque es verdad, también era necesario pues expandirse un poco y los excesos pues se pagan y ahora vienen las vacas flacas y además en el momento que llevamos de vida, ¿no? En el sentido de los incrementos de costes, de todo tipo, a nivel profesional, doméstico, cualquier tipo, se ha encarecido todo, luz, gas, agua, la comida. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es confeccionar un presupuesto, más que el presupuesto. El presupuesto. Un artículo determinado. El presupuesto, un presupuesto que debe de ser acorde a los ingresos que tenemos y los gastos que estamos teniendo mes a mes, ¿no? Claro, la gran mayoría de la gente seguro que va a decir, bueno, pues es que la gran mayoría de nuestros ingresos son una mierda, porque en realidad cada vez pues, los sueldos siguen siendo los mismos y todo es mucho más caro. Bienvenidos a nuestro país. Bueno, la verdad es que hablando de misterios, que lleváis esta tarde hablando de misterios, un misterio para muchas familias, y en su mano está el resolverlo, es ¿en qué me gasto el dinero? Claro, ¿en qué me gasto el dinero? Se ha parado mucha gente o muchas familias o cabezas de familia, los responsables, ¿no? Que son los que dan el dinero, los que gestionan, los que organizan cómo gastar ese dinero, ¿se han parado a pensar en qué lo gastan? ¿Cuántas familias pensarías tú, María, y te hago una pregunta, que es un poco atraco, crees que saben lo que les cuesta un vehículo o dos, o los que tengan la unidad familiar, no solo el coste del vehículo, de la compra, sino todo lo que acompaña cuando pasan 4 años la revisión del ITV, los seguros, reparaciones, impuesto de circulación, etcétera, etcétera? Yo creo que realmente no son muy conscientes. Realmente es correcto lo que dices, no son conscientes la gran mayoría, no tienen un acumulado de saber qué gastos tienen. Y cuando te hablo del vehículo, algo tan sencillo que mucha gente dispone, te hablo de otra serie de cosas. Por lo tanto, es importantísimo adquirir una serie de hábitos que te lleven a tener controlado ese coste. Eso para empezar. A partir de ahí, también tienes que ser consciente de los ingresos, que estos ya lo sabemos, por norma habitual, lo que disponemos, y en relación a esos ingresos, darte cuenta si puedes incrementarlos y si no, actuar los costes en relación. Por lo tanto, equilibrar los costes en relación a los ingresos. Pero si no tienes controlados tus costes del día a día, claro, pues es muy difícil. El paso número uno. El paso número uno y más importante. Por lo tanto, confeccionar el presupuesto. Una vez que tenemos el presupuesto confeccionado, porque tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a tener la suerte de contar con Juan Antonio a lo largo de estos próximos meses, así que no os preocupéis, podéis incluso pues mandarnos un poco pues vuestras dudas, sugerencias, que nosotros lo vamos a resolver aquí. Tenemos ya el presupuesto hecho, más o menos. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en WinWin Consultoría aplicamos una metodología que son 5 minutos al día, que van a cambiar tu vida. Por lo tanto, lo que haremos es ir apuntando en una libreta de papel, en un Excel, una hoja de cálculo, donde queramos, todos estos gastos que tenemos, al igual que tenemos los ingresos. Pero no suficientemente con esto, nosotros lo que queremos hacer es que aprendan a realizarlo, aprendan a ver cómo se confecciona ese coste, ese control, esos gastos, esos ingresos y además comprendan cómo poder ahorrar, que es el siguiente paso, ¿no? Claro, esos consejos para ahorrar. Aquí hay consejos prácticos, si quieres hoy avanzo uno de ellos de forma muy sencilla, como son del ahorro energético. En todos los domicilios tenemos pues frigorífico, ¿verdad? Estoy viendo la pantalla porque es que aquí tenemos la información. Exactamente, en la pantalla se puede ver. Lo del frigorífico
es uno de los elementos de la casa, electrodomésticos, que más consumen. ¿Cómo podemos ahorrar coste con el frigorífico? ¿Se te ocurre algo, María? Pues como el mío últimamente es, no sé, parece que eso es minimalista. Si lo abres, pues desconectarlo, descongelar, por ejemplo. Bueno, esto es un caso y abrirlo poco es importante. Muchas veces tenemos la dinámica de abrir y cerrar, y por lo tanto eso vuelve a coger temperatura y necesita un consumo de energía mayor. También podemos hacer lo que dices tú, descongelarlo 2 veces al año, porque a veces con una capa de 3 milímetros que se formen, el incremento de consumo energético llega a ser incluso un 40% mayor. No solo eso, tenerlo lejos de los focos de calor, que no les dé el sol, porque cuando aumenta la temperatura, el frigorífico necesita más trabajo, temperaturas más bajas, por lo tanto, no tener cerca, que no le dé el sol. Importante que esté en un sitio donde pueda pasar ventilación, que corra el aire por detrás del frigorífico, que se limpie por detrás, que no hay costumbre, el frigorífico siempre queda empotrado contra una pared y no somos capaces de coger el hábito cada X tiempo de poder sacar un poco el frigorífico y limpiarlo. Eso va a generar menos consumo, por lo tanto vas a tener un ahorro. Bueno, hoy hemos hablado del frigorífico, nos dejamos otras cosas en el tintero. Muchas Ya te más, digo que vamos más. con prisa, pero no tenemos tiempo para mucho más. Así que si nos estáis viendo, escribidnos vuestras dudas, vuestras sugerencias, cosas que se os ocurran a vosotros también para ahorrar. Lo vamos a contrastar aquí en breve y, como siempre, muchísimas gracias, Juan Antonio. Nos vemos en las próximas semanas. Quizás para todos vosotros el tema del ahorro se convierta en algo complicado, pero una vez que te lo planteas, por lo menos puedes ahorrar un pellizquito para disfrutar de las próximas vacaciones o para preparar un próximo proyecto, ¿no? Nunca se sabe. O varias cosas más. Además, desde la 8 Bierzo Televisión estáis ayudando y Win-Win Consultoría está a vuestra disposición y a la de todos los ciudadanos del Bierzo para poder ayudarles. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Nosotros vamos a ahorrar tiempo porque nos trasladamos rápidamente a otra parte del plató donde ya nos está esperando María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tocaya? ¿Qué tal, tocaya? Muy placer bien. Siempre hablar contigo. A la carrera, madre mía. Lo que pasa es que esto es importante recalcar. Vamos a conocer hoy el after más íntimo en León, pero dentro de muy poquito lo vamos a tener aquí en Ponferrada. Yo sé que es todo un lujo poder contar con vosotros con este documental hecho con tanto cariño y con tanta profesionalidad. Muchísimas gracias. Y también acompañar a las instituciones que nos han acompañado a realizarlo, que en este caso la de esta tarde es la Universidad de León, que hace un pase gratuito en la Sala Albéitar a las 8:30 de la tarde, dentro del Festival de Música Española, que cumple los 35 años esta edición. Es importante y había que estar ahí. Y el día 17 de octubre estaremos en Ponferrada en la apertura, el lunes, la apertura del Festival de Música Contemporánea de Cristóbal Hafter en Ponferrada, con otro acompañamiento también, porque está el Consejo Comarcal del Bierzo y el Ayuntamiento de Ponferrada en la cabeza. Con lo cual, bueno, pues han estado con nosotros, estamos también con ellos, estamos con el Bierzo, porque era la tierra de Cristóbal Hafter. Desde luego, su tierra tan amada, tan querida y por la que ha hecho tanto, ¿no? Tú que lo has conocido en profundidad, tú que has tenido la suerte de charlar con él, creo que es todo un lujo que muchas veces no se reconoce pues todo el trabajo que ha hecho, pero es algo importante, ¿no? Seguir fomentando la cultura. Ya sabemos que el Bierzo siempre ha sido pues una comarca eminentemente minera, pero aparte tenemos otro tipo, ¿no? de oportunidades y realmente la cultura es oro. Tenemos que aportar por supuesto. Y apostar por ella. Vais a tener también la oportunidad, bueno, el placer para mí de que el director del documental, Juan Vicente Chuliá, esté esta tarde ahí en la universidad y pueda charlar con el público, y en Ponferrada también el próximo día 17 de octubre, con lo cual, bueno, pues ahí podéis conversar, podéis preguntar todas esas vivencias que hemos
hemos ido percibiendo, bueno, hemos ido encontrándonos en las grabaciones, con los amigos de Hafter, con él mismo, en todo ese tiempo que hemos pasado con él. Bueno, pues hasta que lo perdimos fue una cosa que nos vamos a quedar en el corazón y que tú sabes que hemos querido plasmar en el documental y que queremos que todo el mundo lo conozca. Desde luego que sí. Y ojalá nos podamos ver dentro de muy poquito aquí en las instalaciones de la 8 Bierzo, querida tocaya, porque ya tengo muchísimas ganas y creo que vamos a poder hablar largo y tendido. De acuerdo, yo prometo estar el día 17 de octubre allí y darte un abrazo, si puede ser, ¿vale? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, María, como siempre, por seguir fomentando la cultura y muchísimas gracias por ensalzar la figura de un gran hombre en el que ahora mismo ha depositado su legado a una familia que también está luchando, ¿no?, por posicionar el mundo de la música en el Bierzo, que parece mentira que esté costando tanto en muchos casos por parte de las administraciones ofrecer más posibilidades y más facilidades. Ahí lo dejo. Ahí lo dejamos. Sí. María, un honor, un placer. Muchísimas gracias. Y ahora nosotros, como somos tan internacionales, vamos a seguir practicando el idioma con Lost in Translation. Bienvenido, Johnny. Hi, Maria. ¿Qué tal? How are you? I'm doing well, thank you. Yourself? It was ages since I didn't see you. It has. That's great. We had a good long summer. Yes, definitely, definitely. A long summer with a lot of good news, I hope so. Yes, we had a son was born, right, early in the summer, and good vacation. So that's great. Yes. Estamos comentando que desde Lost in Translation hacía mucho tiempo que no veíamos a nuestro compañero Johnny y está cargadito de buenas noticias, desde la llegada de su niño, desde un verano lleno de anécdotas y ahora sí, la gran anécdota quizás del año es Kings and Queens. Kings and Queens. Te has enterado, ¿no?, de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. En parte dedico este pequeño episodio de Lost in Translation a mis amigos británicos que viven aquí. Sí. I was there. You were in London. Sí, estuve el día de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra en el mismo Londres, retransmitiendo todo lo que estaba ocurriendo. Así que una maravilla por una parte a nosotros, pero creo que nos tenemos que llevar algo importante que hacen también los ingleses. Están orgullosos de todo lo que tienen, ¿no?, y pues lo transmiten pues a los cuatro vientos, que es lo que tenemos que hacer nosotros con el Bierzo, transmitir esas bondades como auténticos reyes y reinas. Right. Kings and Queens. Vamos con las expresiones. Okay, so here's our expression on royalty, kings and queens. Royalty. The first one, a royal pain. Eso me suena. Un dolor real. Sí, creo que eso va de algunas personas, que hay algunas personas que son a royal pain. Sí. Unas personas que en particular saben cómo frustrarte, molestarte. Sí. Son un dolor de muelas. There you go. Very good. Sometimes we might even say to our children, who I love, you're being a royal pain. Estás siendo un dolor de realeza ahora mismo. I really love it. Y además es muy elegante. Oh, you're a royal pain. Next expression, siguiente. Who died and made you king? Wow. This is a question and an expression. Esto es una pregunta, pero en forma expresiva. ¿Quién murió y te hizo a ti rey? Exactamente. Normalmente lo utilizamos para una persona que está siendo mandonino, mandón. Uy, me suena. O por ejemplo, alguien que ha dejado un cargo y ahora lo asume otro. Y se piensa que... Prepotente. Sí, y asume con esas... Es un desdoblamiento de esa misma persona. Y tiene que ganar su respeto para tener esa posición de autoridad. Y bueno, pues a veces sarcásticamente lo utilizamos. Who died and made you king? Who died and made you king? Or queen. A lot of people. That's right. Están deseando eso. Next expression. Okay, the third one. A royal send-off. A royal send-off. Este es un despido de realeza. A lo mejor alguien que aprecias mucho va a viajar, se va a trasladar a otro lugar y le das un despido así con todos los amigos y esa royal send-off. Una despedida en condiciones. Exacto. ¿No? Una gran despedida. Extravagante. Yes. But here we are not used to do it. No. No, aquí la gente se va y dicen hasta luego. Adiós.
Sí, es verdad, menos a los amigos que uno pierde, pero es verdad que no somos, cuando hay alguien que se va, tampoco se le hace una gran despedida y creo que tenemos que empezar a valorar más esas cosas. Es verdad. A veces y alguno también estaría esperando a que se fuera y le haría una fiesta. A veces esperamos demasiado tarde para mostrar aprecio a nuestros amigos o familiares. Deberíamos hacer a royal send-off más a menudo. Yeah, definitely. Antes de que se vayan. Definitely. Next expression. Next one. A king's ransom. Este es cuando vas a comprar algo y vas a pagar demasiado dinero, este es el precio de rescate de un rey. Wow. ¿Cuánto te costó? Un pastizal, diríamos en inglés, a king's ransom. El precio de rescate de un rey es lo que me costó. Oh my God, like a car. Or a flat. Yes. Or a house. Way too much money. Yes. Entonces, algo que es caro, te costó el precio de rescate de un rey, a king's ransom. Wow. Next expression, tenemos siguiente expresión. To get the royal treatment. Cuando alguien te trata como si fueses un rey, ¿no? Excelentemente, you're getting the royal treatment. El trato de un rey. Yes. So I visited my brother's house and I got the royal treatment. Me trató como si fuese un rey. Visité la casa de mi hermano. Y es que eso es una maravilla, que te traten como un rey. A todos nos gusta, ¿verdad? Claro, es como, what do you need? Breakfast served. How can I help you? Breakfast in bed. Yeah, that's marvelous. That's right. On your birthday, you might get the royal treatment. Oh yeah, please. Yes, it's the 8th of August, please. 8th of August, very good. Vamos a recordarlo. Okay, last one. Okay, last one. The last one, fit for a king. Fit for a king. Algo que es excelentemente hecho, lo han creado, lo han producido de forma con excelencia, incluso lujoso. Esto es para un rey. Para un rey. Fit for a king. Un traje de una diseñadora, por ejemplo. There you go. A designer's clothes, that is fit for a king or a queen. Okay, that's perfect. Like it. Uy, ¿qué se That's están it. Those escuchando are por our aquí? 6. Ok, sigamos con la quote. Okay, here we Estoy go. escuchando más, en vez de nuestra conversación de dentro. Vamos allá, vamos con la quote. Okay, our quote is a Hebrew proverb. The king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it where he will. Traducido al español, es un proverbio hebreo. El corazón del rey es como un río de agua en las manos del Señor y él lo guía por donde él quiere. Qué bonito. Es un proverbio muy bueno. Claro que sí. Pues vivamos como reyes, siempre sirviendo, que de eso se trata también. Fabuloso. Que es muy importante servir a la gente con humildad, con amor y siempre mantener la fe, que siempre queda gente buena en el mundo. Verdadera realeza creo que es no que me sirvan, sino la oportunidad de servir a otros. Desde luego, que no se nos olvide. Y así son los grandes líderes. Creo que es algo que vamos a recordar de la reina Isabel. Era su humildad y su... tengo entendido que era una mujer que servía mucho y por ello se le respetaba. Conoció 9 papas. Vaya. Incredible. Y 15 presidentes de Estados Unidos, mi otro país. Wow. Así que impresionante, la verdad que sí. Vamos con esas expresiones, vamos a volver a practicarlas, so let's go. Okay, here we go. Okay. A royal pain. Yep. Who died and made you king or queen? Yes. A royal send-off. A king's ransom. Get the royal treatment and fit for a king or queen. Ok, vamos practicando y si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirnos. Ya sabéis que seguimos practicando también con iTalk. That's right. Thursday nights, is when we meet. So send us a text, look us up on Facebook. Okay, so I'm so glad to see you and we keep on practicing English. Thank you, María. Good to see you. Nos vamos despidiendo, ya sabéis que si queréis participar podéis escribirnos a través del correo electrónico o a través de nuestras redes sociales que aparecen ahí abajo en pantalla. Un besazo, chao, nos vemos mañana.